¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a la hora que me estén escuchando. Este es el video de la primera práctica que vamos a ejecutar. Es la llamada práctica cero, que fue explicada ya la teoría en clase. Bien, pues vamos a ver a continuación cómo puedes tú configurar el hardware y el software que fue instalado previamente en la computadora en la clase anterior. Y vamos a demostrar cómo podemos programar una aplicación muy sencilla que nos va a encender un LED en nuestro microcontrolador, en nuestra tarjeta núcleo, y con ello vamos a poder comprobar que hemos instalado correctamente tanto el software como el hardware. Bien, comenzamos. Bien, comenzaremos abriendo el STM32 CubeID y con ello vamos a empezar el proyecto. Una vez abierto, como fue explicado en clase, vamos a irnos a File, New, y en New vamos a seleccionar STM32 Project. Se abrirá el seleccionador de microcontrolador, para lo cual en esta ventana buscaremos el tipo de microcontrolador, que en este caso es el F411. Si ustedes tienen otro modelo, pues aquí es donde se selecciona. Y para el caso que estamos ejemplificando, va a ser el F411 RET F411. Aparece un menú emergente. Aquí está, aquí lo tenemos, lo seleccionamos y vamos a continuar en Next. Vamos a dar el nombre del proyecto. En este caso va a ser práctica 0 y le damos en finalizar. Quizás tome un tiempo en lo que va a estar cargando librerías, pero una vez que haga esto va a entrar en el modo de seleccionar y de configurar el microcontrolador propiamente dicha. Entonces hay que esperar un poco. A veces carga librerías, a veces descarga software también. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Esto a veces tarda un poco más, un poco menos, dependiendo de la configuración de su internet, ¿sí? Bueno, aquí ya está apareciendo el menú. Bien, vamos a seleccionar aquí. Este es el microcontrolador, vemos la matrícula. Y bueno, la práctica consiste en que el pin PA5, que es el que tenemos conectado al LED, le vamos a dar un clic con el botón izquierdo del mouse y vamos a seleccionar la opción GPIO Output para poder nosotros controlar el LED y ver que esté funcionando. Entonces lo seleccionamos dándole un clic y inmediatamente van a ver ustedes cómo aparece aquí una especie de pin donde nos indica que ya está seleccionada esa función de este periférico, de este pin. Vamos a quitar este nombre de GPIO Output que le pone por default y le vamos a poner un nombre más cómodo. En este caso le vamos a dar clic con el botón derecho del mouse y le vamos a dar Enter User Label y le vamos a dar el nombre de LED. Inmediatamente vemos cómo cambia el nombre. Nosotros podemos alejarnos o acercarnos con el mismo mouse. Con el botón derecho yo puedo hacer un paneo, y con la ruedita del mouse yo puedo hacer un zoom. Bien, ya que tenemos configurado el LED, a continuación vamos a simplemente a decirle que en Project vamos a decirle que genere el código. Y aquí, bueno, se tardará también un poco. Muy bien, ha abierto el código plantilla. Esta es la plantilla que nosotros vamos a editar. Ojo, es muy importante que si tienen otro proyecto abierto, lo cierren, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera otro proyecto abierto, como en este caso que tengo ya uno previamente, me voy a poner con el mouse, voy a dar clic derecho y voy a seleccionar cerrar proyecto. Tiene que haber solamente un proyecto abierto, ¿sí? Bueno, una vez que tengo aquí el proyecto, yo me voy a ir directamente hasta el bucle while, aquí, bucle while, y voy a dar la siguiente línea de código. Voy a darle la línea de código, es aquí. Ojo con eso, ¿no? Entonces vamos a utilizar las librerías y yo le voy a decir enciende LED. Es GPIO para hacer eso. Es HAL GPIO, y le voy a decir que escriba write pin. Me pide el número de puerto, recuerden, va a ser el puerto A. El pin que declaré se llama LED y quiero que lo encienda, es decir, que sea un 1 lógico y coma. Voy a meter un retardo para poder observar el efecto, quizás de 1000 milisegundos, es decir, un segundo, y a continuación lo voy a apagar. HAL
GPIO. Estos son los comandos que vimos en clase. Write, el puerto A, el pin se llama LED. Y ahora quiero que le des un cero lógico, es decir, un apagado. Y meto nuevamente un retardo al delay de 1 segundo también. O sea, 1000 milisegundos. Y eso es todo. Entonces, con este código tan sencillo, nosotros vamos a compilarlo. Aquí con el martillito le damos clic. Vemos la salida aquí en la consola y nos tiene que dar 0 errores. A veces también se tarda un poco, pero ok, no tenemos errores. Entonces basta simplemente que conectemos la placa, su microcontrolador al puerto USB, le den run y vean el efecto ya en su sistema. ¿Sale? Esto sería todo. Es realmente una práctica muy sencilla. Muy bien, como han podido observar, la práctica es realmente sencilla y nos va a ayudar a probar que hemos instalado correctamente tanto el software como el hardware. Entonces esta es una práctica muy importante, es la 0 y es con la que vamos a inicializar, a probar que toda nuestra configuración está correctamente instalada y funcional. Cualquier duda lo podemos resolver en clase o me pueden dejar sus comentarios y los puedo atender de manera más rápida en el mismo canal. Hasta la próxima.